Buenas, somos Miguel Ángel y Luisa y vamos a exponer el caso clínico sobre el asma alérgica. Primero vamos a ver el paciente, quién es y cómo llega a la consulta y cuál es su historial médico. Después veremos qué es una respuesta alérgica a nivel del sistema inmunológico. Una vez que el paciente ha llegado al centro especializado en alergia, veremos las pruebas que le hacen y cuáles son los tratamientos que se le administran. También veremos qué es el asma alérgica y, por último, unas posibles preguntas que puede tener el paciente o algunos de sus familiares que sepan sobre el tema. Bien, Frank Morgan, el paciente, es un niño de 14 años y ha ido a la consulta del médico porque lleva 2 semanas con jadeo y no ha funcionado bien el tratamiento con el broncodilatador que se le había recetado anteriormente. El historial médico que tiene Frank es que ha tenido bastantes ataques de ahogo al estar en contacto con perros, también ataques de tos y respiración jadeante en primavera y en verano. Su respiración también ha sido jadeante al hacer ejercicio físico o durante épocas frías. En estos casos se le ha administrado albuterol, que es un broncodilatador que veremos más adelante. También ha tenido tos nocturna, unos cuantos resfriados con complicaciones debido a la respiración jadeante. Ha tenido también episodios de rinitis, sobre todo en primavera-verano y con perros o gatos. Y también ha tenido 3 veces sinusitis maxilar acompañada de exacerbación del asma y mocos nasales verdes. También cabe decir que su hermana, su madre y su abuelo materno han tenido asma y su madre, su padre y su abuelo paterno han tenido rinitis alérgica. Bien, ¿cuáles son las pruebas de tratamiento que se le han hecho a lo largo de la vida? Pues unas cuantas que son a destacar ahora son la prueba de la fibrosis quística, que fue descartada debido a que esta enfermedad tiene algunos síntomas parecidos a los que tenía Frank. También ha sido tratado con broncodilatadores como que es teofilina y albuterol. También se ha tratado con antihistamínicos orales para síntomas nasales, pero estos han tenido un éxito bastante moderado. Por lo tanto, se podría decir que esto se debe a una respuesta alérgica del organismo. Pero, ¿en qué consiste esta respuesta alérgica? Pues bien, como el asma alérgico es un ejemplo de reacción de hipersensibilidad de tipo 1, la podemos ver sobre este. Que primero se dio una primera exposición que no provoca respuesta alérgica, pero sí hace que las células presentadoras de antígenos le enseñen este antígeno, que es el alérgeno, a las células CD4 T helper tipo 2. Estas producen interleuquina 4, que es captada por las células B y producen inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E es detectada por los receptores de membrana que tienen los mastocitos y se da un reclutamiento de eosinófilos. Cuando el organismo vuelve a encontrarse expuesto a este alérgeno, otra vez estos alérgenos lo que hacen es como interconectar la inmunoglobulina E, haciendo que los gránulos que tienen los mastocitos se expulsen al exterior. Estos gránulos lo que contienen en su interior es histamina y otras enzimas que hacen que aumente el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular. Aquí todavía no hay una respuesta alérgica como tal. Se le llama una fase temprana a la reacción alérgica. Cuando han pasado unas 12 horas después de la producción de la prostaglandina, leucotrienos, interleuquina 3, 4, 5 y de TNF-alfa, que es un factor de necrosis tumoral, es cuando se da la respuesta alérgica como tal. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo sanguíneo, la permeabilidad vascular, como hemos visto antes. También dura más la reacción alérgica debido a que los monocitos, las células T y los eosinófilos reactivan a los mastocitos. Entonces esto se vuelve a dar la respuesta inflamatoria. También estas células lo que hacen es provocar un daño tisular
también se da una sobreproducción de moco y esta superproducción de moco se da en las zonas por donde entra el antígeno, por lo tanto se congestiona la nariz y demás. Después, el asma tiene dos tipos. Puede ser asma intrínseco o extrínseco. El intrínseco es debido a agentes no específicos como puede ser el frío o la contaminación, y el extrínseco es debido a alérgenos como puede ser la capa de pelo de mascota, bueno, de animales, y algunas flores o plantas. Una vez que el paciente Frank ha ido al centro especializado en alergias, se ha visto que está delgado, le costaba trabajo respirar, no tenía fiebre, su mucosa nasal estaba bastante congestionada, tenía jadeo en todos los campos pulmonares, se le hicieron las pruebas del pico de tasa de flujo y el volumen de expiración en el primer segundo y se vio que estaba a la mitad de lo esperado. Por lo tanto, estos eran signos de obstrucción pulmonar. También tenía un aumento en los eosinófilos circulantes y en inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E era contra la caspa de perro y gato, ácaros del polvo y polen de hierbas altas y de cizaña. Estas inmunoglobulinas estaban normales, los eosinófilos estaban en el fluido nasal y se le hizo una radiografía de tórax. Aquí se podía ver una inflamación de las vías respiratorias y una hiperinflamación de los pulmones, como se puede ver aquí. Buenas, yo soy Miguel Ángel y voy a empezar a hablaros sobre los tratamientos que se le realizaron a este paciente al llegar al centro especializado en alergia. El tratamiento inmediato consistió en la inhalación de un broncodilatador que hizo que el paciente se sintiera mejor y que sus valores de PFR, ese pico de tasa de flujo, volvieran a ser normales. Y los valores de FeV1, que es el volumen de expiración en el primer segundo, pues alcanzaron un 65% de los valores esperados. En casa, el tratamiento consistió en la toma de corticosteroide prednisona, que es un antiinflamatorio. Estos los veremos en mayor profundidad después, pero aquí pues mencionarlos. En inhalar albuterol, un agonista beta 2, que va a permitir la relajación del músculo liso bronquial, y la toma de cromoglicato disódico, que es para disminuir la irritabilidad. 2 semanas después, cuando ya se le realizaron las pruebas de la alergia y se vio que este paciente daba positivo para polen de árboles, para ácaros del polvo y caspa de perros y gatos, y ya los valores de PFR y FeV1 eran normales, pues el tratamiento consistió en la toma de cromoglicato disódico, eso es para disminuir la irritabilidad, inhalar albuterol, el agonista beta 2, y por supuesto evitar el contacto con perros, gatos y ácaros del polvo en la medida de lo posible. También intentar inmunoterapia con las inyecciones de los pólenes a los que es alérgico, pues para intentar desensibilizar al paciente. El asma alérgica es una enfermedad que se da en millones de personas y alrededor del 70% de los pacientes que tienen asma pues tienen una predisposición genética a presentar enfermedades alérgicas. Esta predisposición genética es lo que se denomina como atopia. La tos y la respiración jadeante son los principales síntomas del asma y ambos se deben pues, a la expiración forzada de aire a través de las vías respiratorias, pues que se han estrechado temporalmente debido a esta constricción del músculo liso por la reacción alérgica que tenga lugar. Por el estrechamiento de las vías respiratorias, pues el aire quedará retenido en los pulmones, aumentando el volumen pulmonar residual al final de cada expiración. Esto conlleva pues, un mayor trabajo y mayor gasto energético por parte de los músculos. Una vez se establece el asma, debido pues, a esa hiperirritabilidad general que hay en las vías respiratorias, cualquier infección, cualquier contaminante o aire frío pueden desencadenar el ataque alérgico y ya el ataque asmático, y ya no solo el alérgeno. El grado de hiperirritabilidad, pues nosotros podemos medirlo, y se puede medir pues determinando la dosis de metacolina inhalada o histamina que produce una reducción del 20% del flujo de aire a través de las vías respiratorias. Y con respecto al tratamiento que hemos visto un poco anteriormente, se puede utilizar cromoglicato disódico, que va a reducir la irritabilidad de las vías respiratorias, inhibiendo la liberación por parte de los mastocitos de mediadores químicos como son las histaminas, aunque el mecanismo por el cual se hace no es conocido. Este tratamiento pues, consigue inhibir tanto la fase inmediata como la fase tardía de la reacción alérgica.
Los agonistas beta-2, como el albuterol, lo que hacen es unirse al receptor beta-2 adrenérgico que se expresa pues, en la superficie de las células del músculo liso bronquial y van a relajar este músculo liso y aliviando así pues, la constricción que veíamos antes de las vías respiratorias con una gran rapidez. Esto contribuye al tratamiento de la fase inmediata de la reacción alérgica. Y por último, el tratamiento con corticosteroides antiinflamatorios, pues como su nombre indica, inhibirá la inflamación de las vías respiratorias y son más útiles en la fase tardía de la reacción alérgica. Un ejemplo de esto es pues, la prednisona. Vale, hemos querido recoger dos posibles preguntas que nos parecían interesantes y que se podrían plantear durante esta exposición. La primera, la eosinofilia, se detecta a menudo en la sangre y en las secreciones nasales y bronquiales de los pacientes con rinitis alérgica y asma. ¿A qué se debe esto? Bueno, la eosinofilia es básicamente un aumento anormal de eosinófilos en la sangre. Los eosinófilos es lo que yo estoy marcando con el ratón. ¿Y a qué se debe esto? Pues bien, las personas con alergia, vamos, las personas alérgicas suelen dar una respuesta inmunológica frente al alérgeno mediada por la producción de TH2 en lugar de TH1. Esto produce la liberación de interleuquina 5, que va a ser esencial en la maduración de estos eosinófilos. Además, no se queda ahí la cosa, sino que también las células T activadas y las células epiteliales van a liberar una sustancia que se denomina eotoxina, que atrae a los eosinófilos a las vías respiratorias. Bien, la segunda pregunta que tiene el paciente es que él quiere tener un conejo como mascota y pide que se le realicen las pruebas de la alergia pues, para ver si tiene sensibilidad a estos animales. ¿Cómo nosotros deberíamos proceder? Pues bien, como hemos visto, este paciente desarrolla una respuesta de anticuerpos IgE contra un gran número de alérgenos y seguramente también la desarrolle contra conejos. Además, una prueba cutánea negativa indicaría posiblemente que nunca ha sido expuesto todavía al alérgeno de los conejos. Así pues, independientemente de los resultados de la prueba cutánea, se le desaconseja la adquisición de un conejo. Y hasta aquí la exposición, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues podéis poneros en contacto con nosotros.